Hechos 5:32 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual les ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, vamos a orar. Bendito Rey de Gloria. Una vez más, Señor, vengo delante de tu presencia. Una vez más, Señor, en este momento, Señor, te ruego para que me ayudes, Señor, y que seas tú el centro de la predicación. Bendito Rey de Gloria, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me das en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, este día, que tu palabra, Señor, venga a traer cambios en nuestras vidas. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Quiero predicar este día acerca de la bendición de la obediencia, porque muchas veces podemos hablar y podemos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, que las cosas no están bien o que hay cosas que no se están haciendo bien. Y en lugar de que nuestros hijos empiecen a amar a Dios, ellos se molestan con Dios. Pero muchas veces les decimos no hagan las cosas, pero nunca les explicamos por qué no tienen que hacer las cosas. Quiero decirles a todos ustedes que las principales cosas que Dios nos dejó a cada uno de nosotros o al hombre cuando Él inicia la creación es decirle lo que tenían que hacer y también tenían que obedecer. Hay dos historias en la Biblia que al estar haciendo este estudio o esta predicación me llamaron tanto la atención. La primera es cuando hace al hombre, que le dice lo que no tenía que hacer en el huerto del Edén. Pero también cuando está la iglesia naciendo, la iglesia primitiva, le dice también lo que no tiene que hacer. No salgas de Jerusalén. Y cuando hizo al hombre, le dijo que no comiera del árbol. Le está dando instrucciones de lo que no tenía que hacer. Pero desafortunadamente el hombre hizo lo contrario. Dios siempre trata para darnos lo mejor, pero muchas veces nosotros pensamos de una manera diferente, no obedeciendo a Dios. Pensamos que todo lo que estamos haciendo estamos obedeciendo a Dios. Dios siempre, cuando inicia algo, siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Hoy en esta tarde tenemos que entender que ya como cristianos tenemos, hermanos, estatutos, ordenanzas de parte de Dios, mandamientos de parte de Dios, que no las podemos acomodar a nuestra manera. No podemos acomodar los mandamientos de Dios a nuestra conveniencia y hacer las cosas si nos gustan, y si no nos gustan no las hacemos. Tenemos que entender que la palabra de Dios ha quedado establecida para que nosotros nos guiemos a través de ella y ella venga en nuestra vida y traiga bendición. ¿Cuántos queremos ser bendecidos de parte de Dios? Bueno, para saber y empezar para obedecer a Dios tenemos que ver quién es Dios, quiénes son las características. El hijo le obedece al padre porque sabe de que Él es el que le provee y le da todo a su alrededor, le viste, le da comida, le da ropa. Pero hoy en este día, hablando con una persona que conozco del pueblo de Israel, le dije, bueno, tú, ¿cómo es la manera que ustedes buscan a Dios? Y me dijo, te voy a decir algo y te lo voy a encerrar en esta frase. Me dijo, cuando nosotros estamos buscando de Dios y salimos del lugar donde nos reunimos, cuando vamos a cualquier lugar en la calle, estamos expresando que Dios va con nosotros y todo lo que hacemos está representando a Dios. En nuestra vida, todas las cosas que hacemos nosotros, estamos diciéndole a las personas que no conocen de Dios que nosotros somos la imagen de Dios, representando a Dios en esta tierra. Por eso Dios nos pide que nosotros le obedezcamos, porque estamos representando a Dios en la tierra. Si nosotros decimos que somos cristianos, estamos representando a Cristo. Y me llama tanto la atención, hermano, que me fui a buscar en la Biblia unos versículos bíblicos donde se muestra a Dios, pero este hombre llamado Salomón presentó a Dios de una manera especial. Me gustó mucho, diciendo, ni siquiera los cielos pueden contenerte. Hablando de la grandeza de Dios. Esta frase fue muy utilizada y estaba expresando la grandeza y la inmensidad de Dios, que decían que los cielos no podían contener su grandeza. Y por eso el templo humano que somos nosotros, o el cuerpo, no podemos muchas veces contener la presencia de Dios, porque nosotros, hermano, tenemos limitaciones personales. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano, que nosotros somos el lugar donde Dios habita y la representación de Dios en la tierra. Tenemos que darnos cuenta que el rey Salomón expresaba con humildad
y reconocía quién estaba sobre su vida y quién era el que estaba dirigiendo su causa y quién era el que lo había llamado con un llamamiento santo. Cada uno de nosotros podemos entender que cuando estábamos lejos de Cristo, íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que queríamos y nos conducíamos como nosotros mejor pensábamos. Pero hoy que hemos venido a la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo, ya no lo podemos hacer de esta manera. Tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros le dejamos nuestra vida en las manos a Dios, Él va a ser el centro de nuestra vida. Ya van a ser sus mandamientos, ya van a hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Y vemos, hermano, que Dios le da ordenanzas a los hombres, le dice qué es lo que tienen que hacer. Pero inicia, hermano, el capítulo 3 del libro del Génesis con la caída del hombre. Y se relata una historia de que el hombre desobedece a Dios. Dice la Biblia en el capítulo 3 versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Me has desobedecido. Te dije algo que no tenías que hacer, ¿por qué lo hiciste? Y vemos más adelante, hermano, lo que el hombre empieza a contestar, y es empezar a excusar la acción que él había cometido. Dijo: es que la mujer que tú me diste. Pero él tuvo la oportunidad, hermano, de escoger entre hacerlo y no hacerlo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos presenta la oportunidad de hacer y no hacer las cosas? Y muchas veces tomamos la mala decisión, empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Algo que podemos ver en la Biblia es que el hombre desobedece a Dios cuando él le dijo que no coma del árbol que tuvo delante de él. Este hombre tuvo en poco la palabra que Dios le había dado. En otras palabras, se le olvidó de la grandeza de Dios. Muchas veces cuando nosotros desobedecemos a Dios, se nos olvida quién es Dios para nosotros. Se nos olvida que Él es soberano, se nos olvida que Él es santo, se nos olvida que Él es puro, se nos olvida que Él es un grande, es un Dios muy grande. Quiero mirar un contexto histórico. La desobediencia ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia, desde la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta los tiempos de ahora. Porque Dios ha traído promesas, pero muchas promesas a los hombres no se han cumplido. Y no es que Dios no quiera bendecir al hombre, sino históricamente el hombre por mucho tiempo ha desobedecido a Dios. El hombre por mucho tiempo ha querido hacer lo que él ha querido. Hace cosas sin tomar en cuenta a Dios, hace cuentas sin poner adelante a Dios, hace planes personales sin buscar la ayuda de Dios. Tenemos que ver que la desobediencia es definida brevemente como una acción, o una acción de desobedecer. Y en otras palabras, esto implica un acto negativo. Es un acto de hacer algo a la manera de uno, no a la manera que se le está pidiendo. Es algo, hermano, donde se está haciendo a un lado la autoridad, donde no se tiene respeto a la autoridad. Cuando nosotros desobedecemos, le estamos diciendo a la autoridad que no nos importa lo que quiera hacer con nosotros, que nosotros nos mandamos por nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar: es que yo lo voy a hacer porque a mí me gusta hacerlo de esta manera, sin tomar en cuenta que estamos violando la autoridad puesta por Dios. Y muchas veces nos preguntamos por qué las cosas no cambian y no pasa lo que nosotros hemos estado esperando, y todo viene la respuesta que es por desobedecer a Dios y desobedecer a su palabra. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que llegó una salvación muy grande. Dice la palabra de Dios en esta manera en el libro de Hebreos capítulo 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? En otras palabras, hermano, un día los ángeles estaban delante de la presencia de Dios y Dios no los perdonó porque ellos desobedecieron lo que no tenían que hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos esperando todo lo bueno de parte de Dios, pero haciendo las cosas a nuestra manera? Dice la Biblia que por tanto el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres cuanto todos pecaron. ¿Y dónde entró el pecado? ¿Cuál fue el primer pecado en el hombre? El pecado fue la desobediencia. Tenemos que darnos cuenta que para Dios es muy importante que nosotros aprendamos a obedecerlo.
y obedecerlo sin temor, obedecerlo porque Él es Dios y porque Él es soberano. Porque podemos obedecer a nuestra manera, de la manera que obedecieron a Moisés allá en el desierto los hombres del pueblo de Israel. Ustedes van a venir a su mente, o ha venido a su mente alguna vez cuando Josué le habla al pueblo y el pueblo le contesta a Josué, porque ya Moisés había muerto, y le dice el pueblo a Josué: te vamos a obedecer igual que obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer igual que a Moisés allá en el desierto, pero lo único que pedimos es ver que Dios esté contigo. Dice la Biblia de esta manera: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, escuche, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti solamente, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Estos hombres le estaban diciendo a Josué cómo ellos habían sido buenos para obedecer, pero la Biblia los descubre. Y la Biblia en 1 Corintios les dice: ¿quieren saber cómo obedecieron a Moisés allá en el desierto? Yo les voy a explicar cómo obedecieron a Moisés. Cómo fue la manera que ellos dicen que estaban obedeciendo a Moisés en aquel lugar. 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante lo describe. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de un mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero escuche: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los que obedecían, los que estaban diciendo que obedecían, los que decían que eran obedientes, no cruzaron, quedaron en el desierto. ¿Por qué quedaron en el desierto? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron en el desierto, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice: ni forniquemos como algunos, ellos fornicaron y se cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos hombres dijeron: mira, nosotros estuvimos obedeciendo a Moisés, y el mismo Dios los descubre cómo obedecieron. Sí, obedecieron murmurando, obedecieron tentándome, obedecieron fornicando. Ellos decían que estaban bien cuando Dios los estaba descubriendo de su maldad. ¿Y cuántas veces podemos decir que estamos bien cuando realmente estamos bien mal delante de Dios? Porque dice la Biblia, hermano, que muchos pensamientos para nosotros, hermano, son buenos, pero realmente, hermano, nosotros estamos buscando nuestro propio mal. ¿Cuántas veces Dios quiere lo bueno para nosotros? Le describe Israel: cuántas veces quise cuidarte como la gallina cuida sus polluelos, pero no quisiste. Te fuiste por tus deseos, te fuiste por tus pasiones, te fuiste por tu carne, por tus pensamientos. No me tomaste en cuenta a mí. Te mostré mi mano poderosa, levanté un mar y lo partí en dos. Venía un ejército tan grande delante de ti y los hice que murieran y perecieran. Las riquezas de ellas te las entregué en tus manos, pero como me has obedecido. Muchas veces podemos decir: yo obedezco a Dios, pero realmente Dios sabe nuestro caminar. Estos hombres estaban justificando delante de Dios. Estos hombres estaban diciendo que estaban bien delante de Él, cuando Dios había visto todo lo que estaban haciendo. Por eso es tan importante hoy, hermano, que estamos pasando de este lugar a otro. Estamos pasando en un momento de transición. El hombre aquí, hermano, en esta historia estaba pasando el momento de cambio, y en lugar de alabar a Dios, en lugar de glorificar a Dios, empezaron a hacer todo lo que Dios no quería que hicieran. Los mandamientos de Dios los hicieron a un lado, desobedecieron a la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres, hermano, hoy en día desobedecen a Dios, o desobedecemos a Dios? Porque la palabra de Dios corta parejo. Y queremos que Dios se ajuste a nuestros pensamientos, y queremos que Dios se ajuste a nuestros planes, y queremos que Dios haga lo que nosotros estamos queriendo que Él haga. Hermano, Dios nunca se va a justificar con nosotros, porque Él es soberano y es justo.
Él siempre va a actuar con justa justicia con los hombres. Nunca se va a inclinar por nadie ni por nada, porque dejaría de ser Dios fuerte, dejaría de ser Dios justo. Hermano, es por eso que nosotros necesitamos acomodarnos a lo que Él nos está pidiendo, a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Cuántos hombres habían escuchado de un Dios grande? Ustedes pueden mirar esta historia cuando saca el pueblo de Israel. Dice, ¿sabes qué? Dime quién va por ellos a rescatarlos. Tú nada más diles que yo soy el que soy. ¿Quién nos ha mandado? Preguntaron. Soy el que soy, nos ha mandado. Diles que yo soy. Porque la Biblia dice que yo soy tu ayudador. Yo soy tu sustento. Yo soy tu pan. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu escudo. Yo soy el que levanta tu cabeza. Yo soy tu torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Pero cuando obra con justa justicia, ¿cómo vamos a querer que Dios se despierte por una iglesia que está viviendo en pecado, alejado de Dios y de sus mandamientos? ¿Cómo queremos que Dios se levante a pelear por nosotros, que lo malo se vaya? Hermanos, si estamos haciendo lo malo delante de Él. Moisés no los vio. Él estaba allá arriba en el altar buscando el rostro de Dios. Ponga atención en esto. Moisés no los vio. Ellos estaban en la fiesta allá en el desierto. Aarón y todos los demás líderes estaban en la fiesta. Cuando el hombre de Dios estaba buscando a Dios, el hombre de Dios no los vio. Pero Dios sí los vio. Dios sí los vio fornicando con otros ídolos. Dios sí los vio haciendo lo que Él no quería. Dios sí los vio. El hombre de Dios estaba buscando en oración. Por eso los ojos de Dios están en todo lugar, hermano. Delante de Dios no nos podemos esconder. Por eso Dios nos habla, hermano. Cuando Dios habla es porque quiere que nosotros cambiemos, nos volvamos a Él, le busquemos de todo nuestro corazón. Y si hemos cometido pecado, realmente que nos duele en el corazón, hermano, el pecar delante de Dios no es chuparse un dulce. Hay gente que habla del pecado, pero muy poco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le da miedo confrontar pecado. Y es mejor, hermano, que nosotros nos compongamos porque hemos pecado y no seguir pecando y ofendiendo a Dios. Hay gente que puede llegar a la iglesia, hermano, pecando y como si nada haya pasado, y eso no tiene que ser así. Tiene que haber un dolor en el corazón, tiene que haber un dolor en el alma, un dolor en el interior, sintiéndose mal porque le falló al que es grande, al que los cielos no pueden sostenerlo, aquel que hizo la tierra y todo lo que en ella habita. Tiene que venir delante de Él y humillarse y decirle: me duele en el corazón haberte fallado. ¿Sabe por qué muchas veces la gente vuelve a hacer lo mismo? Porque no le ha dolido. No se ha sentido mal ofendiendo a Dios. No se ha sentido mal pecando delante de Dios. No se ha sentido mal. No ha buscado una verdadera restauración. Por eso cuando Dios, hermano, sabe que le hemos fallado, lo que Dios está buscando, que haya un verdadero arrepentimiento. La palabra contrito, hermano, y humillado delante de su presencia, no es que vengas todo triste con cara de qué. No es como que vengas y que pongas una carita así de que es cierto, yo estoy mal. No. Dios no dijo: yo no quiero ver tu rostro contrito. Dijo: yo quiero ver tu corazón contrito. ¿Y sabe qué es un corazón contrito? Es un corazón arrepentido delante de Dios. Dios no quiere una iglesia que esté viviendo en pecado, porque Él quiere llevar una iglesia que viva en santa manera de vivir. Él no quiere una iglesia, hermano, que sea revolcado con el mundo, porque nuestro Dios es santo. Hermano, usted puede mirar cuántas veces nosotros caminamos con falta de temor a Dios. Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. No podemos estar mezclándonos no podemos estar mezclándonos con el mundo nuevamente. Tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón. ¿A qué Dios le vamos a servir? Si a los dioses de esta tierra, que su final es de muerte, o al verdadero Dios, que es la vida eterna. Pero no podemos negociar la salvación, iglesia. Nunca más podemos negociar lo que Dios nos ha dado en nuestro caminar. Hay momentos que se confronta y se dice la palabra de esta manera, y como que se siente uno ofendido. ¿Por qué me lo dicen de esta manera? Porque cuando Dios confronta es porque Él quiere que la gente cambie. Cuando Dios nos confronta es porque está mirando que las cosas las estamos haciendo mal.
Cuando Dios nos confronta es porque Él quiere que nosotros no nos perdamos. El confrontamiento de parte de Dios es para darnos una nueva oportunidad. Es para que nosotros nos demos cuenta que Él nos ama. ¿Cuántos de nosotros podemos que entender que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado? El pecado Dios no habita, el pecado Dios no lo aplaude, el pecado Dios no lo aprueba, el pecado Dios lo condena. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo al hombre recto y perfecto, dice su palabra. Dios no hizo al hombre pecador. Dios no nos formó en pecado. El salmista lo dijo de esta manera: en pecado me formó mi madre, pero Dios no. Porque cuando nace un niño no nace con el alcohol, no nace con la droga, no nace con el cigarro, no nace con los deseos de este mundo. Eso los fue adquiriendo a través del tiempo. Porque cuando nace, hermano, un niño, por eso en la Biblia hay que dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de ellos no hay maldad. Por eso la Biblia nos dice: sean como niños. Nos manda, hermano, que seamos como niños, que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestros pensamientos. Porque ¿cómo podemos estar un paso en la iglesia y un paso en el mundo? ¿Cómo podemos negociar la santidad de Dios, hermano, estando un día queriendo en la casa de Dios, casi volando, y el otro día venir con una cabeza cabizbaja, no adorando a Dios, perdiendo el deseo, perdiendo el anhelo, hermano, estar cansado de Dios? Yo no puedo entender a un hombre, hermano, que se cansa de servirle a Dios. No lo puedo entender. Yo sé que físicamente estamos creciendo, físicamente los años están pasando, pero en el corazón de nosotros debe de estar la pasión por la casa de Dios, hermano. Porque hay una historia en la Biblia, hermano, José, donde una mujer estaba en la casa de Dios orando todos los días. Ella tenía años y había quedado viuda y no había perdido la pasión por las cosas de Dios. Pero hoy nosotros perdemos la pasión por las cosas de Dios y ya nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, ya nos sentimos de una manera negativa en nuestro propio pensamiento, hermano, porque pensamos que nos lo dicen personalmente, pero no es así, hermano Pedro. Lo que Dios está viendo es lo que nosotros no estamos viendo. Lo que Dios está haciendo es que quiere darnos lo mejor para nosotros, nuestra casa y nuestra familia. Lo que Dios quiere para nuestros hogares, hermano, es que nuestro hogar se rompa la línea de maldición en la cual muchos nosotros estábamos. ¿Cuánta línea venía con maldición en nuestra familia? Mira a tus tíos borrachos, mira a tu familia, hermano, quebrantada en salud, muriéndose con cáncer, muriéndose con enfermedades. ¿Por qué? Porque venían maldiciones en nuestra familia. Gente no quiere hablar de eso, y eso entró porque entró el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Venimos de una línea muy golpeada, hermano, y Dios nos da la oportunidad para que nosotros cambiemos todo eso, y no lo queremos hacer. Venimos de una línea, hermano José, donde hemos visto de todo en nuestra casa. El papá golpear a la mamá, nosotros padecer hambre, otros padecer de necesidades económicas. Hemos vivido una vida, hermano, donde Dios no ha estado, porque nuestros padres tomaron malas decisiones y hemos sufrido. Y a veces se habla, hermano, hace días se hablaba tanto del Padre y que la necesidad y que es la bendición del Padre. Pero hermano, hoy que estamos nosotros en esta posición, vamos siendo padres y queremos dejar la misma herencia para los hijos. Entonces no estamos aprendiendo, porque no estamos haciendo el trabajo. Pero cuando alguien entiende realmente lo que Dios quiere estar trabajando en nosotros, empezamos a hacer el cambio, porque no queremos dejar la herencia que un día recibimos. Yo no quiero dejarle una herencia a mi hijo donde todo el tiempo esté sufriendo. Yo no quiero dejarle una herencia a mi hijo donde todo el tiempo esté pensando en que qué va a suceder el día de mañana. Yo quiero que se dé cuenta que hay un Dios que es grande, que tiene cuidado de él. Yo quiero que mi familia aprenda a depender de Dios. Yo quiero que mi familia vaya adelante. Y para eso hay que ser sincero. Dios tiene que estar en medio de la casa. Una obediencia a medias es una desobediencia completa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día hay muchas preguntas. Hoy podemos pensar en nuestra casa y por qué nuestros hijos ya no quieren estar en la casa de Dios. ¿Por qué no me dejan vestirme como yo quiero? ¿Por qué no me dejan escuchar la música que yo quiero? ¿Por qué no me dejan hacer lo que otra gente hace? ¿Por qué? Pero desafortunadamente ellos tienen tantas preguntas, pero el Padre no tiene respuestas.
Y el padre no tiene respuestas porque nunca busca en Dios la respuesta. Porque en la palabra de Dios hay respuesta para todas las preguntas de nuestros hijos. Nosotros no podemos forzar, hermano, a que nuestros hijos amen a Dios, pero sí les podemos enseñar que hay un Dios que los amó primero. Sí les podemos enseñar que hay un Dios que entregó su vida por ellos. Sí les podemos enseñar que hubo un Dios y hay un Dios que ha cambiado nuestra casa y nuestra familia. Si hay un Dios que nos ha sacado del alcoholismo, si hay un Dios que nos ha cambiado de los caminos que nosotros vivíamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestros hijos y les hemos expresado lo que Dios hizo con nosotros? Muchas veces su hijo no sabe ni que usted quién fue, porque usted no tuvo, hermano, el tiempo de sentarse y explicarle que cuando más difícil estaba la circunstancia en su vida, llegó un Cristo de poder y lo cambió. Que cuando más dura estaban las cosas en su casa, llegó un Cristo que vino a salvarlos. Y cuando ellos escuchen esas palabras, ellos van a aprender a amar a Dios. Pero ¿qué pasa si el padre no habla con ellos y solamente en la casa llega y hay pura queja? Solamente llega y hay pura murmuración. ¿Qué tipo de iglesia estamos formando para el futuro? No les hemos enseñado el temor a Dios. Muchas veces nosotros hemos sido los culpables. Yo sé que los jóvenes, hermano, usted fue joven. A veces queremos, hermano, decirle a los jóvenes que ellos están cometiendo tantos errores, pero realmente el que está cometiendo los errores somos nosotros. A veces queremos, hermano, decir es que no entiendes, y los que no hemos entendido somos nosotros. Queremos echarle toda la culpa a ellos. Usted fue joven, yo fui joven, le estoy hablando a los adultos. Y también usted hizo lo mismo. Usted se escapaba de la casa y no pedía permiso. Usted iba donde quería y cuando regresaba a ver que ahí estaba, le estaban esperando con la varita de la corrección, pero a usted llegaba a la casa. Hoy miramos, hermano, nuestros hijos de una manera similar y ya los queremos condenar y mandarlos al infierno. Hey, tú no quieres entender, te vas a ir a quemar al infierno. Cuando le digas, hermano, que la paga del pecado, hermano, trae consecuencias, que le enseñes que entran maldiciones a la familia cuando se desobedece en la palabra de Dios. Pregúntale a ellos qué es lo que quieren para su casa. ¿Quieren alegría? ¿Quieren una buena familia? ¿O quieren vivir bajo tormento, bajo preocupaciones? Pregúntele cómo te gustaría. Pues dices que a mí me gusta el pantalón, pero mi mamá dice que no. Y nunca se ha sentado a decirle, ¿sabes qué es que dice la Biblia? Que el que usa pantalón es abominación. Quiero hablar que nuestro Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y Dios conoce los tiempos, porque hay gente que dice es que el pantalón de antes era diferente al pantalón de ahora. No, pero Dios conocía, hermano, los tiempos. ¿Sabe por qué Dios lo deja en su palabra? Porque a través de esto, hermano, iba a traer pecado. Y Dios sabía que iba a poder entrar el pecado si venía alguien, una mujer con un pantalón muy pegado. Hay que ser sincero, hermano, el cuerpo se nota. Cómo se levanta la lascivia, cómo se levantan los pensamientos impuros a través de la vista en el hombre. Lo hemos hablado, hay que ser sincero, esto no es algo que no se puede hablar. Y por eso, hermano, se pide, y por eso Pablo lo dijo, hay que vestir con modestia. ¿A quién representamos? Aquí en la tierra representamos a Cristo. Estamos representando a Cristo. Y hoy tenemos una identidad. Yo no quiero ofender a nadie, pero quiero ser claro con usted. Dice la Biblia en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, hermano, que la mujer, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pero le hacen una pregunta y usted no sabe ni cómo contestarle. No, es que así son todas las hermanas. Todas deben de usar falda. No se fue a la Biblia ni le explicó dónde dice ello. Se le puede explicar, sabe que esto levanta los malos pensamientos. A ver, puede decir, pues yo no tengo cuerpo escultural. Sí, pero hay gente que sí lo tiene. No nos podemos excusar. Hay que ser sinceros. Se le abre la puerta a algo, hermano, y ahí vamos todos atrás de ello. Por eso no se puede permitir que se le abra la puerta. Alguien dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no puedo escuchar música del mundo? Sí, la música del mundo hay una que no es tan mala. No le cuentan, no le cantan al narcotráfico, no le cantan a cosas tan malas. Le cantan al amor. Pero la Biblia dice que limpiémonos de toda contaminación de carne.
Cuando nos limpiamos de contaminación de carne, nos vamos a limpiar nos vamos a limpiar de contaminación en nuestro espíritu, porque lo que se enferma es nuestro espíritu. También hay momentos que dicen, hey, ¿por qué yo no me debo de pintar? ¿Por qué no usamos pinturas? Y realmente nosotros en este lugar no creemos en las pinturas, porque hay un espíritu que es muy fuerte en la Biblia, y es el espíritu de Jezabel. Y Jezabel hizo algo, hermano, que marcó en la Biblia. Dice la Biblia que cuando llegó el profeta Jehú, dice la palabra de Dios de esta manera: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. En otras palabras, se dio una manita y dijo, ¿dónde está el profeta? Esta mujer quiso destruir el profeta anterior, el profeta Elías. Dijo, ¿dónde está Elías? Lo voy a acabar. Ahí lo fue y lo metió en una cueva, este mismo espíritu. Después mira otro profeta. ¿Dónde está? A ver quién es, a ver cómo está, estará guapo. Si nos damos cuenta, hermano, por eso no hacemos este tipo de cosas en la iglesia, y quiero que usted lo entienda. Todo tiene una causa y todo tiene una razón bíblica por la cual nosotros no permitimos, o por la cual Dios no permite, mejor voy a cambiar la palabra, por lo cual Dios no permite ciertas cosas dentro de la iglesia. Porque la iglesia se puede inclinar, hermano, a hacer cosas que no se tienen que hacer. Hermano, Dios le da gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios. Y todos los egipcios se quitan los brazaletes, se quitan los aretes y se los dan. ¿Y qué hicieron estos con todo eso que les dieron? Allá van y levantan un becerro de oro. ¿Se dan cuenta de la bendición que Dios les dio? ¿Dónde la fueron a transformar? Dios es cuidadoso, y tenemos que entender, hermano, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando Dios a veces nos da algo, a veces hace daño. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que vamos a manejar las cosas que Dios nos da? ¿Y cómo es que vamos a estar dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, hermano, no se vienen a poner estos son mis pensamientos de cómo se tiene que dirigir a la iglesia. Llega el hermano y estos son mis otros pensamientos. La iglesia yo creo que se maneja así. Y por ahí viene el otro hermano y dice, yo también este pensamiento, creo que a mí me gusta, que yo creo que sería mejor de esta manera. Si nos ponemos a preguntarles a cada uno de ustedes cómo sería la mejor iglesia, cada uno tendría sus pensamientos, cada uno tendría sus puntos de vista. Es por eso de que Dios no nos deja que nosotros tomemos la decisión. Es por eso que Él dijo cómo se tenían que hacer las cosas. Así que, amados, dice la Biblia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de salvación, limpiémonos de toda contaminación y vestidos del nuevo hombre. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovemos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En otras palabras, hermano, ya no vivamos como antes vivíamos, ya no andemos donde antes estuvimos, ya no caminemos pensando como antes lo hacíamos. Porque esta no es la distinción de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que ama la venida del Señor. La iglesia de Cristo es alguien que quiere obedecer a su Señor. La iglesia de Cristo es alguien, hermano, que quita su agenda, que rompe sus principios y todo lo hace a un lado con tal de obedecer a Dios. Hoy en estos días se le pregunta a la iglesia, ¿cuántos amamos a Dios? Y la mayoría levantan la mano, si no todos levantamos la mano. Pero a veces decimos que amamos a Dios, pero cuando levantamos las manos, poco le obedecemos. Dice la Biblia que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero él había escuchado y había tenido un encuentro con Dios como nunca. Y mirando, hermano, la historia del papá de Abraham, el papá de Abraham era alguien que no quería escuchar al Dios de Israel. Era un padre que tenía dioses diferentes. Y por eso el Señor le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Salte de tu casa, de tu parentela, de tu familia, de tu ciudad. Vete del Salvador, vete de Guatemala, vete de México. Si te quedas en ese país, tú nunca me vas a abrir tu corazón. ¿Cuántos hermanos nos hubiéramos quedado en nuestro país, hermano, y hubiéramos aceptado a Cristo? Creo que menos de la mitad.
Porque muchos de nosotros en nuestros países nunca quisimos escuchar de la palabra de Dios. Y me cuento como uno de ellos. Cuando me hablaban de Cristo, yo decía que yo no tenía tiempo para eso. Yo no sé cuántas excusas usted ha dado, pero hay gente que ha dicho que los ha maltratado, que les ha hablado mal, les ha azotado la puerta en la casa cuando llegaban los cristianos, les decía groserías, los señalaba, les daba mal testimonio. ¿Cuántas cosas no hicimos, hermano, cuando no conocíamos a Cristo? Y en nuestro país no teníamos la mínima intención de conocerlo. Pero qué bueno que un día Dios hizo un llamamiento y dijo: ¿sabes qué? Vete a los Estados Unidos, vete al estado de California, allá me vas a conocer, allá me voy a parecer a ti como nunca. Allá te voy a enseñar quién es el verdadero Dios y quién es la vida eterna. Allá me voy a manifestar a tu vida como nunca antes lo has visto. Y viene Dios a nuestra vida, hermano, y muchos de nosotros llegamos a la iglesia por primera vez y miramos a los hermanos llorando, a los hermanos cayendo, otros remolineando, otros saltando, otros saliendo para adentro y para afuera. Y bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bueno, ¿qué es este lugar al que me vine a meter? No cabe duda, dijo alguien, es que estás loco. Sí, loco por Cristo. El Señor me ha transformado. Antes estaba loco, hermano, por la droga, pero un día el Señor vino a mi vida y transformó mi lamento en baile. Hoy por eso corremos, hoy por eso gritamos, hoy por eso remolineamos, hoy por eso brincamos y saltamos, hoy por eso estamos en este altar y oramos y la gente no lo entiende, porque tampoco nosotros un día lo entendíamos. Hace tiempo escuché un canto que dice: cuentan de un hombre que quiso el destino llevar a la muerte, llegar a la muerte llevando una cruz, pero esa cruz nos vino a dar vida y vino a dar abundancia, hermano. Por eso cuando nos saca de nuestra tierra y nuestra parentela y la familia dice: ¿qué pasó contigo? Ya te hiciste aleluya, ya te hiciste de esto, te hiciste de aquellos protestantes. No, qué bueno es Dios, yo no me hice, Él me llamó. Yo no quería, pero Él más fuerte que yo, Él me sedujo cuando más difícil estaba la cosa. Honestamente yo le digo, yo no quería, pero Él me amó primero. Yo no quería, a mí me gustaban las cosas del mundo. ¿Cuántos de aquí le gustaba más el alcohol? ¿Cuántos de aquí le gustaba más la cerveza? La familia le hablaba y decía: yo no tengo tiempo. Vete tú, porque yo me voy a quedar aventando un 12 que me acabo de comprar. Y no queríamos, y éramos renuentes. Pero el Señor ya había puesto la mirada en nosotros y dijo: lo voy a quebrantar, lo voy a tocar, lo voy a hacer que venga de rodillas delante de mí. Y por eso cuando los vemos hoy, hermano, esos hombres que hablan que fueron tan duros y tan fuertes, tan bárbaros, pero los miramos aquí quebrantados delante de la presencia del Rey. Los miramos aquí humillados, llorando. Los miramos aquí en este altar pidiéndole a Dios que los ayude con todo su corazón. Hermano, vemos la gloria y el poder de Dios. Vemos la grandeza de Dios en medio de nuestros hermanos. Vemos la mano de Dios trabajando en medio de nuestra familia. Vemos a Dios manifestarse con nosotros. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos a alguien que ha venido por primera vez, segunda vez, y lo miramos de una manera, hermano, que viene batallando, decimos: es la historia nueva que vamos a ver, donde se va a mover el poder de Dios. Es la nueva familia con la que Dios se agradó. Es la nueva casa que Dios va a levantar de la basura. Es la nueva familia que Dios va a transformar y va a poner de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermano, que nos demos cuenta que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de un hombre, por eso desde el principio, hermano, Dios le decía a la iglesia: no salgas de Jerusalén hasta que no seas investido del poder de lo alto, porque el Espíritu de Dios, hermano, va a traer poder para que nosotros podamos testificar de un Cristo de poder, de un Cristo vivo. Les decía a los muchachos el día martes allá en la clase: qué tremendo, hablábamos de los dones del Espíritu Santo. Le dije: ¿saben qué? Si el Espíritu de Dios no hubiera llegado sobre los discípulos,
Pedro no hubiera tenido ese don de ciencia cuando estos hombres que vendieron la tierra le iban a mentir. Ellos no tuvieran el don de ciencia. Ellos, antes de que ellos llegaran, Pedro ya sabía lo que ellos iban a hacer con ellos. Y después, más adelante, ese mismo Pedro, después de tener el don de ciencia, iba a tener el don de sanidad, porque dice que estaba en el templo de la Hermosa, el capítulo 3 de los Hechos, y ese hombre iba a ser sanado cuando ellos llegaran. Por eso es tan importante, hermano, que cuidemos y nos llenemos del Espíritu Santo de Dios, porque cuando empieza algo, quiere el Señor habitar con nosotros, para que se empiecen a ver las cosas que se mueven en su presencia. ¿Cómo podemos entender y discernir si no hay Espíritu Santo? Si no hubiera llegado el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, Pedro nunca hubiera podido discernir lo que le estaban queriendo engañar. Si no hubiera llegado el Espíritu Santo de Dios, ese hombre que estaba en el templo de la Hermosa nunca hubiera podido ser sanado. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que en el primer discurso 3,000 hombres fueron tomados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios llega, la gente es transformada. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega, la gente es cambiada. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega, hay algo nuevo. Ahí estaban los sacerdotes. Usted lo pueden mirar, ahí estaba Herodes y estaba Pilato y estaba Alejandro. Principales, dice la Biblia, escuche. Principales de los sacerdotes, principales de los que conocían la ley. Y dijeron: ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que están predicando? Dijo: son los cristianos. Ellos preguntaron: ¿quiénes son estos? Porque empezaron a hacer cosas que ellos no podían hacer. La gente dijo: no los agarren, no los detengan, porque ciertamente Dios está con ellos. Les digo a los hermanos en las misiones, la única manera que se muestra que Dios está allá con ustedes en aquel lugar es que se empiecen a ver sanidades en esos lugares. En esos lugares se tienen que empezar a ver milagros diferentes a los que se han estado viendo o de los que ya no se ven en aquellas ciudades. Pero alguien tiene que pagar un precio para que la mano y la gloria de Dios se muevan en aquellos lugares y que el Espíritu Santo de Dios venga y toque la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia inició con el poder del Espíritu Santo de Dios. La vida de la iglesia, hermano, fue muy importante en su nacimiento, cómo nació. ¿Sabe qué? La iglesia inició obedeciendo. Dijo: no salgan, no se vayan. Ustedes ya han escuchado, ya han visto. Le dijo a los discípulos el Señor: no se vayan, no salgan, esperen. Va a venir mi Espíritu Santo, el Consolador. No se vayan, esperen aquí, obedezcan. Y hasta que no venga el Espíritu Santo, empieza el ministerio allá afuera. Y los discípulos estuvieron varios días ahí, posiblemente vigilias por la noche, posiblemente matutinos por la mañana, posiblemente servicios durante el día. Pero ¿dónde estaban todos aquellos que habían visto el poder de Dios? La Biblia solamente describe que había unos 120. Pero esos 120 estaban seguros que el poder de Dios iba a manifestar con ellos. Por eso cada uno de nosotros tiene que entender que el Espíritu Santo de Dios es para ti, para mí, pero tenemos que esperarlo y obedecer a Dios para que sea derramado para nosotros. ¿Y por qué hay gente que tiene tiempo bautizada? ¿Y por qué no ha recibido el Espíritu Santo? Hoy te pregunto: ¿cuánto obedecemos a Dios? ¿Cuánto queremos obedecer a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios? Dios es tan especial, Él quiere que nosotros lo obedezcamos. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio describe un capítulo completo y dice: ¿sabes qué? Te voy a enseñar. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que se mire mi mano en tu casa con tu familia? Te voy a dar la clave. Que momentos que preguntamos: ¿dónde está la clave? ¿Por qué no la entiendo, no la comprendo? Ya está en la Biblia. Dice el Señor: acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en donde, y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra en el nombre de Jehová, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero Dios deja en su palabra cuál es la clave para poder ser bendecidos. Es escuchar atentamente y obedecer su palabra. Es la manera de que Dios nos va a bendecir, iglesia. Y porque a veces no hemos sido bendecidos, porque hemos usado la palabra de una manera equivocada. En algunas cosas bendecimos, en algunas otras no. Algo obedecemos, algo no. Escuché hoy a alguien que estaba destituyendo 12 líderes y les dijo que los estaba destituyendo, y los paró enfrente de la iglesia. Dijo: los estoy destituyendo porque ellos salieron a evangelizar, se pelearon con la policía. Dijo: ay, discúlpeme que los voy a quitar de su posición, porque ustedes salieron y no reflejaron a Cristo, y la autoridad es puesta por Dios. Y si ellos estaban actuando mal, yo creo que esto lo hubiéramos manejado de una manera diferente. Pero lo que ustedes hicieron no se reflejó a Cristo. Y cuando estaba escuchando a ese hombre hablar, dije: híjole, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos actuado mal? Dije. Y dijo: es que esto no refleja la presencia de Dios en nosotros, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y a veces nosotros usamos la autoridad: es que Él no me gusta. Dios no da oportunidad de escoger. Autoridad es autoridad. Autoridad es autoridad. Y mientras no aprendamos a someternos a la autoridad, hay momentos que decimos: si es porque todo esto en mi casa, es porque no has tenido, hermano o hermana, o yo, hermano Jaime, porque no hemos visto la autoridad como una bendición. No hemos visto la autoridad como alguien que tenemos que obedecer. No lo hemos visto así. A veces nos igualamos a la autoridad.
A veces hay momentos que no respetamos la autoridad. El hijo no respeta la autoridad del padre. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre. La iglesia dice obedece a vuestros pastores. Y nos ponemos a pelear con nuestros pastores. Eso dice la Biblia. Y nos molestamos. Y después queremos que nos vaya bien. Pero no estamos haciendo las cosas a su manera. Dice la Biblia, hermano, que hay alguien que dejó cielo, que dejó trono y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Capítulo 1 del libro de Juan. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús obedeció hasta lo sumo. Cargó una cruz y se hizo obediente en ella. Y en ella misma lo crucificaron. Él estaba pagando un precio por el pecado del hombre que había cometido en el huerto del Edén. Y lo único que dijo, Señor, Padre, no dijo, Padre, si es de ti que pase esta copa, pero se haga tu voluntad y no la mía. Dice que sus gotas del sudor eran como gotas de sangre. No que era sangre, eran como gotas de sangre. Eran grandes. Dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él venía con un propósito de quitarle a la muerte las llaves. Y la Biblia dice que como no había alguien mayor, él era el sacrificio perfecto. No lo dudó. Caminó golpeado, maltratado. 53 del libro de Isaías describe que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y por su llaga fuimos todos nosotros sanados. ¿Sabe por qué hizo él esto? Porque él estaba enseñándonos la obediencia. Él nos estaba enseñando que a pesar de que todas las cosas vayan en contra, teníamos que aprender a obedecer. Que aunque las cosas estén mal, tendríamos que aprender a obedecer. Porque hay momentos que obedecemos cuando todo está bien, pero no cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas están mal, muchas veces no queremos obedecer. Y Dios no nos da la oportunidad ni la pauta de escoger. Si nos va bien, vamos a obedecer. Y si nos está yendo mal, no vamos a obedecer. Jehová nos dice cómo, o el Señor Jesús nos dice cómo, que es el mismo. ¿Cómo es que tenemos que hacer las cosas, hermano Víctor? ¿Quieres ser alguien prosperado y bendecido? No es a tu manera ni a la mía, es a la manera de Dios. Queremos que nos vaya bien sobre la tierra, no es a tu manera ni a la mía, es a la manera de Dios. Queremos de que Dios nos bendiga, como dice en su palabra, que seamos cabeza y no cola, es a la manera de Dios. ¿Y por qué a la manera de Dios? Porque había un pueblo que lo tenía todo. Había un pueblo que no le hacía falta nada. Y el Señor lo despojó para dárselo a su pueblo. Digo, tú vas a ir al lugar que tú no trabajaste, a tierra que tú no araste. Yo te lo voy a entregar en tus manos. Se lo voy a quitar a alguien que no lo quiere, alguien que no me honra, y te lo voy a dar a ti, te lo voy a poner en las manos. Pero obedéceme. Porque la obediencia trae bendición y la bendición trae protección. Y todos queremos ser protegidos. ¿Cómo podemos decir que queremos tener una iglesia grande si no amamos a ese Dios? Primer principio, cuando se levante la nube de este lugar y no tenemos que esperar a habitar en aquel lugar, empezar a caminar bajo el temor de Dios, empezar a hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, empezar a honrar a Dios en todos nuestros caminos, independientemente de lo que haga quien está a la par sentado tuya.
Yo creo que el principio de hacer las cosas bien delante de Dios no es de quien está a un lado, es de nosotros mismos. Es el principio para hacer cambios y para que Dios venga y bendiga cada obra de nuestras manos. El Señor durante mucho tiempo ha querido lo mejor para la iglesia, pero la iglesia muchas veces no quiere lo mejor de parte de Dios. Muchas veces Dios ha pedido que lo amemos con todo nuestro corazón y muchas veces nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos las cosas de una manera, pero no la manera de Dios. Y Dios quiere que lo hagamos siempre a su manera para que nosotros marquemos una gran diferencia.